Y el segundo, que va a ser entonces de la presentación que tenemos nosotros. Un segundito. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Hablarles un poquito también sobre el tema que nos llama la atención hoy y que tiene que ver precisamente con el asunto. En algún momento nosotros habíamos hablado, cuando estuvimos presencialmente en el grupo, habíamos hablado sobre un tema que es este, que Melqui ya les acaba de decir, y que se titulaba ¿Por qué por el desierto? Creo que yo había tocado solamente el primer punto y no había tocado los otros, y ahora me lo encontré y yo dije, mira, esto no lo habíamos completado. Entonces creo que es importante incluso traer a colación con algunas experiencias que hemos venido teniendo. En aquel momento pensábamos sobre aquella línea. Hoy estamos viendo una situación adicional a nivel mundial y que nos va a servir muchísimo sobre todo lo que nosotros estamos viviendo y cómo debemos de afrontar todas las situaciones. Voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 8, y vamos a estar leyendo en Deuteronomio capítulo 8, y dice así la palabra del 1 al 10. Dios hablando dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor, tu Dios, te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. ¿Sí? Te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos estos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que como el Padre disciplina a su Hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Dice versículo 6. Por lo tanto, obedece los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abundan el alimento y no falta. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Versículo 10. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Bien, ese es el pasaje. A mí me llama mucho la atención porque el Señor pone un contraste en dos situaciones y creo que es indispensable para nosotros poder trabajar entonces en función de esas condiciones. Pues lo vuelve a decir, y yo no sé, por alguna razón de él, estamos viendo este tema como de diferentes tipos de perspectivas o de enfoques o, ¿cómo decirlo?, en diferentes pasajes, si lo prefieren, en diferentes pasajes de la Biblia. Y el concepto es el mismo. Estamos viendo una circunstancia y estamos viendo esa circunstancia en dos líneas. Una de las líneas es cuando nos falta la totalidad de las cosas y una línea cuando tenemos abundancia
de todas aquellas cosas, carencia y abundancia. Y me llama la atención, pues él dice que el balance para vivir una vida donde tengamos nosotros una abundancia, y aquí es importante que lo podamos entender e interpretar de parte de Dios, lo que él quiere decir a su pueblo, es que la abundancia que nosotros vamos a tener está fundamentada en lo que nosotros tenemos, que es lo que necesitamos, no de lo que queremos. Si hay algo que yo he entendido de Dios que ha reclamado al pueblo de Israel, es que cuando le ha dado abundantemente, se olvidan de él. Y cuando están en una situación paupérrima, igual tienden a olvidarse de Dios. Claman a él y como ven que no le contesta cuando quiere, dicen, Dios ya se olvidó de nosotros. Y esto sucede a través de la línea del tiempo, de la vida en el pueblo de Israel. Esta vez llama la atención en el libro de Deuteronomio, que es un repaso de los 3 libros anteriores de la ley, y es el llamado segundo libro. Que entonces nosotros vemos una realidad de la vida de Israel por la cual pasó, como él mismo dice, yo los pasé a ustedes durante 40 años por el desierto, por el desierto. Hay un libro que se llama Pablo el Líder, que dice que todo hombre que haya hecho una gran obra en su vida, una gran obra en su vida, algo que marcó, digamos, los anales de la historia, de la vida de mucha gente y que fueron grandes líderes, de una u otra manera tuvieron que haber pasado por un desierto, por un momento árido, un momento de mucha sequedad, de mucha necesidad, de situaciones problemáticas, de asuntos que tal vez no eran así como lo que la persona incluso estaba pensando. Es decir, tal vez nosotros tenemos una idea de lo que es pasar por el desierto y podríamos decir que la conocemos perfectamente. Pero otra cosa es pasar por el desierto y otra cosa es creer que yo ya sé cuál es el desierto por donde Dios me quiere pasar o tal vez estoy pasando y lo que verdaderamente viene. Porque lo que viene son esa serie de situaciones o circunstancias que a veces nos ponen a prueba en muchos sentidos, como persona, como en las creencias que nosotros tenemos, en los amigos con los cuales nosotros pensábamos contar, etc. Es una condición bastante particular. Así que debemos de tomarla en cuenta porque el asunto del desierto no es cuando yo quiero, no es cuando digo ya estoy preparado, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Los desiertos siempre son en el tiempo de Dios. En otra enseñanza habíamos hablado en algún momento nosotros con respecto a el desierto también, y habíamos dicho que a veces o Dios nos pasa por el desierto o somos nosotros los que nos metemos en un desierto. Cuando son los desiertos nuestros, por supuesto que la situación es más acongojante porque nos sentimos débiles y nos sentimos que Dios nos va a abandonar y con sobrada causa porque hemos desobedecido. Pero cuando estamos en los desiertos de Dios, la situación cambia porque ahí vemos de cerca, muy de cerca a Dios en el proceso. Ahora, el pueblo de Israel podría pensar, bueno, Dios nos abandonó aquí. De hecho, así pensaron en varias oportunidades y entre ellos mismos se dijeron, tomemos otro liderazgo y salgamos de aquí, volvamos otra vez a Egipto. Probablemente ustedes lo recuerdan en algún otro momento en que también lo enseñamos. Sí, a veces hay gente que dice, no, yo de esto me voy a salir, yo no podría soportar esto. Y sí, efectivamente, de alguna manera tratan de salirse, de zafarse de una realidad que está por encima de su capacidad, por encima de su posibilidad. Y entonces es cuando la situación se agrava más, porque no estamos entendiendo que Dios está en el asunto, Dios está en el problema, Dios está en la circunstancia. Dios mismo les dice a ellos, vean, ustedes tienen que recordar que pasando por el desierto, ustedes estuvieron bien. Es cierto, hay muchas situaciones complicadas, hay muchos momentos de congoja, etcétera. Pero ustedes tienen que saber que ustedes estuvieron bien. Primero, su vida fue resguardada hasta el final, hasta que salieron hacia la tierra que yo les prometí.
En segundo lugar, hay una serie de circunstancias que ustedes no sabían y que fueron aprendiendo, y son las que vamos a hablar a continuación. Pero primero debemos de hablar un poquito y recordar lo que habíamos hablado en su momento con respecto al tema del desierto. El desierto no es hospedador, no es hospitalario, no es un momento bonito que nosotros pasemos. El desierto por naturaleza tiene una temperatura alta de hasta 50 grados en el día y luego unas temperaturas tremendamente bajas de menos 10 grados y menos 20 grados. Llama mucho la atención, efectivamente, porque no son halagüeñas los momentos. Ahora he estado viendo en Discovery eh, una serie de televisión que tiene que ver con personas desnudas y que tienen que empezar a ver cómo hacen para sobrevivir, ¿verdad? Sobrevivencia al desnudo, así se llama. Y veo la serie de conductas de las personas, como algunas, incluso hasta en el último momento, el día antes en que ya tenían que terminar su faena, su situación, su prueba, desisten por muchas razones, las que sean. Me siento mal, me siento enfermo, yo no era para esto, yo nunca debía haberme metido en esto, un montón de cosas que usted dice, o sea, no, debieron de haber esperado, debieron de haber soportado, debieron de haber seguido adelante, debieron de haber estado en el proceso y no estar en esta situación, pero esta es la realidad. Nosotros podemos salirnos del desierto donde Dios nos mete y que de verdad es toda una escuela y que ya más adelante vamos a estar hablando de ella, o bien permitirle al Señor que Él obre sobre nuestras vidas como Él quiere. En tercer lugar, debemos decir de que hay una muy escasa cantidad de agua que cae durante el año, si acaso 35 a 100 mililitros. Es demasiado poco. Ahí no crece nada precisamente por eso, no hay agua. Uno siente la sequedad, uno siente que de verdad va a fallecer y empieza a tener una serie de visiones y esto del desierto, que aunque nosotros nunca hemos ido realmente, por ejemplo, un desierto del Sahara, el desierto de Sonora y otros desiertos que existen en la tierra, a veces nuestra vida es muy semejante en momentos en que estamos pasando situaciones donde vemos que sembras algo y vos decís, de aquí voy a cosechar, yo sé que esto lo voy a lograr y no pasó nada. Y lo digo también por experiencia. Y es donde uno se vuelve al Señor y le dice, Señor, o sea, no entiendo qué más tengo que hacer o qué estoy haciendo mal o Señor, me arrepiento o no sé, tantas cosas. Esas situaciones que nosotros vemos como las que se llaman en el desierto espejismos, muchas veces nos pasan a nosotros en la vida real, cuando estamos ante los problemas de nuestra vida, cualquiera que éste sea. Siempre es una situación catastrófica. Además de que las tormentas de arena afectan gravemente a los ojos y la respiración. Y sí, los problemas, los momentos desérticos de nuestra vida son capaces de quitarnos la paz. Son capaces de hacer que nosotros generemos un ataque de ansiedad en diferentes momentos. O nos da por llorar, o nos salen alergias en el cuerpo, o tal vez nos dan muchos dolores de cabeza, tenemos contracturas musculares, y esto es solamente un reflejo de lo que está pasando psicológicamente en nosotros también. Qué difícil, ¿verdad? Qué doloroso. ¿Qué hacer en una situación cuando estamos en el desierto? Tranquilos, esta es la respuesta. Tranquilos, el Señor está con nosotros. Él mismo provocó esta condición y Él mismo nos sacará adelante. Y a veces podríamos decir nosotros, ¿verdad? Como Job o como le decían los amigos de Job, Job, ¿por qué no le dices al Señor, Señor, que estoy haciendo mal? O sea, perdóname por el pecado que tengo y otras cosas más que ahí podríamos nosotros sacar. Pero vanamente estamos haciendo nosotros al no contemplar, como dice la Biblia, Job nunca vio un despropósito a todas las circunstancias que a él le pasaron. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender también a andar por el desierto. Yo lo reconozco.
Nosotros somos muy dados a preguntarle al Señor, Señor, pero ¿por qué esta situación? Que es el tema que nos trae hoy. Señor, ¿por qué por el desierto? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando estas situaciones a mí? ¿Por qué yo no me levanto? ¿Por qué yo no logro tener una buena armonía con mi familia, con mi esposa, con los vecinos, en mi trabajo, Señor? Yo siento cada día que es un infierno ir a ese trabajo. El calor se siente terrible, Señor. El clima es detestable, es pavoroso, Señor. ¿Por qué me están pasando estas circunstancias? Bueno, a la pregunta de ¿por qué, Señor, por el desierto? Vamos entonces nosotros a responder tal y como Dios nos responde a nosotros. Número uno, ¿por qué el Señor nos pasa por el desierto? Es necesario que la primera cosa que aprendamos nosotros es a cambiar nuestra mentalidad por una mentalidad de Dios. Es necesario, necesarísimo que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. ¿Sabe que nosotros ya tenemos una serie de prejuicios, de juicios anticipados sobre cómo es la vida, cómo la vida debería de tratarnos, cómo debería de irme a mí, digamos, no sé, en los próximos 5 años, ¿cómo piensa usted que le va a ir? Digamos que en este año ya vamos saliendo del asunto de la pandemia. ¿Qué cree que va a ocurrir de aquí a los 5 años? Como nosotros a veces le preguntamos a las personas que vamos a reclutar para nuestras organizaciones, les decimos, decime cómo te ves de aquí a 5 años, que ahora se ha vuelto una situación muy risible porque la gente tiende a responder, no, primero déjeme que salga de esta tempestad que estamos hablando y después veremos cómo nos quedamos en los 5 años que vienen. Porque sí, a muchas personas los ha tocado fuertemente, fuertemente. Pero aquí es donde está la gran diferencia. ¿Qué es lo fuerte? ¿El ambiente externo o el ambiente interno? ¿Cómo veo yo esta situación? ¿Cómo veo las condiciones que me pasan a mí? Porque sí, me están pasando, o sea, no voy a ser tan iluso, no voy a ser absurdo de decir, no, esto no me está pasando a mí, yo estoy bien con el Señor, a mí no me pasa nada. No, sí está pasando, sí están pasando situaciones adversas, pero ¿cómo yo las miro? ¿Cómo yo las concibo? ¿Cómo reflexiono hacia ellas? Bien, el aspecto más importante que necesitamos y por qué es que pasamos por un desierto es para cambiar nuestra mentalidad, para que no pensemos como nosotros creemos que la vida ha de ser, sino que ampliemos el horizonte conceptual de nuestra vida y nuestra vida emocional para poder caminar de mejor manera de Dios. Porque a veces, cuando a nosotros nos va muy bien, pareciera como que muchas veces tendemos a abandonar al Señor. Sí, le damos gracias, Señor, gracias por este día, gracias, Señor, por la comida, pero realmente estamos con Él, andamos con Él, o se nos van olvidando, como Él mismo dice en el capítulo 8, se nos van olvidando los mandamientos de Él. Nos estamos acostumbrando tanto, nos estamos adaptando, para decirlo de mejor manera, nos estamos adaptando tanto a esta vida que tal vez esa vida se está apoderando de nosotros y es necesario de vez en cuando que haya un movimiento, un sismo en nuestras vidas para recordarnos que nada somos sin el Señor, porque fuera de mí, como dijo Jesucristo, nada podrán hacer. Es necesario que yo haga una revisión de mi mentalidad. Bueno, si yo tengo a mi esposa, a mi esposo, yo voy a estar bien. Mientras yo tenga este trabajito, yo voy a estar bien. Ay, tengo una platita ahorrada, tengo un dinero ahorrado. Yo voy a estar bien. Dichosamente mis hijos han salido muy brillantes, muy inteligentes, todos están estudiando, yo voy a estar bien. Y cuando esas cosas no son, cuando todo lo que ya habíamos concebido nosotros en nuestra mente para tener tranquilidad y paz no suceden, ¿qué pasa con nosotros? ¿A dónde se va nuestra fe, nuestra confianza en el Señor? Es necesario que entendamos, Señor, ¿por qué es que me pasas por el desierto? Hijo, para cambiar tu mentalidad. Por favor, vaya a su Biblia, a Deuteronomio capítulo 7,
Deuteronomio capítulo 7 y vamos a ir buscando el versículo 6 al 11. Eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor ya te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Entonces, preste atención. Quiero que sepas que tú eres un pueblo ya elegido. Señor, sí, pero me estás pasando por el desierto. Ok, entonces, ¿qué es lo que concibe usted y yo como que somos un pueblo ya elegido por Dios? ¿Que en todo nos va a ir bien? Entonces reflexione un poquito porque esto del versículo 7, del capítulo 7, versículo 6, es antes de lo que Dios les dice, los he pasado por un desierto donde les ha ido re mal, pero también les ha ido muy bien, muy bien. Contrasta las cosas. Y que Dios al inicio, sin duda, dice, yo necesito que ustedes sigan firmes en los mandatos que yo les he pedido. Yo necesito que ustedes sigan firmes en esos mandatos. Dice además, para que seas mi pueblo. Dice, el Señor te ha ligado a ti, se ha ligado a ti y te ha elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, eres el menor de número. Más bien te he elegido por el amor que te tiene el Señor y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso el Señor con mano firme te sacó de la esclavitud y del poder de Faraón, rey de Egipto. Sí, tiene razón. Si el pueblo de Israel no sale al desierto, viviría toda una vida con una mentalidad de esclavo. Yo dependo de, ahora dependo de, y todas esas cosas de las que depende son circunstancias y son cosas materiales. Nosotros pensamos muchas veces que nuestra vida depende de muchas cosas materiales. Y es lo que hemos hablado, el trabajo, la familia, estar estable, pues, tener paz, tener seguridad. Y esa seguridad está puesta en aquellas cosas que son efímeras. Hoy están, mañana ya no. Hoy tengo 5 millones de colones, 40 millones de colones. Vamos a hablarlo en dólares, porque también hay muchas personas que nos escuchan. Hoy tengo $20,000. Hoy tengo $30,000. Sí, y mañana no los tengo. Entonces, ¿en qué confiaba yo? ¿En qué era lo que realmente yo confiaba? Necesito que cambies tu mentalidad. Necesito que veas otras cosas que son importantes para ti. Dice el Señor, reconoce pues que el Señor tu Dios, Él es Dios. Es el Dios fiel que guarda su alianza y su misericordia. Esto lo dice en el versículo 9, hasta 1000 generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos, pero castiga también en su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Versículo 11. Guarda pues entonces los mandamientos, las normas, las ordenanzas que yo te mando hoy. Ponlas en práctica. Sí, es cierto, porque si no, nos empezamos a acostumbrar a aquellas cosas que realmente son efímeras. Si nosotros confiamos en ellas y pensamos que en estas está el gozo nuestro, realmente no vamos a lograr madurar, que es lo que el Señor tiene y quiere para nosotros. Versículo 26, perdón, capítulo 26 del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios ahora. Llamemos pues al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor nos escuchó, vio nuestras humillaciones y nuestros duros trabajos y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano firme, demostrando su poder con señales y milagros que sembraron el terror, y nos trajo aquí para darnos esta tierra que emana leche y miel. Oiga, qué bueno. Nosotros tenemos entonces que pensar en todo tiempo, en todo momento, que sí, el Señor es el ser al cual nosotros debemos de confiar. Ahí sí que tenemos que hacer un cambio de mentalidad. ¿Por qué?
Porque a veces cuando Dios no se manifiesta en el momento en que yo quiero, empiezo a dudar y empiezo a buscar aquellas cosas en las cuales creo que se puede confiar más y me empiezo a alejar del Señor. No, 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 no. Cambiemos esa mentalidad. Nosotros debemos de confiar al 100% en el Señor. De todas maneras, Él es el que nos dio la vida. Hoy estamos vivos gracias a Él y un día partiremos para estar con Él por siempre, por siempre. Por favor, ve ahora el versículo 16 al versículo 19. Dice así: has de saber que ese mismo día el Señor tu Dios te manda a cumplir las normas y los mandamientos. Tú los guardarás y los pondrás en práctica con todo tu corazón y toda tu alma, pues acabas de decir al Señor que Él será tu Dios. Y tú seguirás sus caminos, observarás sus normas, sus mandamientos, sus leyes y escucharás su voz. Versículo 18. El Señor a su vez te manda decir hoy que serás el pueblo que le pertenece. Como Él te lo ha dicho antes, te lo tiene dicho, y tú guardarás todos sus mandamientos. Él, por su parte, te hará honor, renombre y gloria y te pondrá por encima de todas las naciones que hizo, mientras tú pasas a ser un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha dicho. Aquí hay una situación recíproca. ¿Quieres lo mejor para tu vida? ¿Quieres buenas cosas? Debes someterte y cambiar tu mentalidad en que en el Señor todas esas cosas sí son posibles. Pero debes de sentir, debes de vivir una vida en donde confíes permanentemente en el Señor. Que no busques que tu vida empiece a crecer por la opulencia de los bienes, porque tengas cosas, porque a veces cuando no tienes, realmente no te sientes una persona digna y así no es el asunto. Dios no quiere eso. Dios quiere que te sientas digno porque confías en Él, porque estás cumpliendo los mandamientos de Él, porque te mantienes en una relación con Él. Dice la palabra en Deuteronomio 28:13, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te entregó hoy y obedeces cuidadosamente, el Señor entonces te pondrá a la cabeza y no serás cola y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. ¡Wow! ¡Qué pasaje más poderoso! ¿Ah? Pero a veces nosotros pensamos en riqueza, en grandeza, ¿no? Y aquí parte en primer lugar de dignidad. Dios no quiere que seas una persona indigna, no quiere que te avergüences de quién tú eres, de el ser que Él creó. Eso es lo primero. Lo segundo es que te da identidad. Eres alguien, alguien muy valioso, quien quiera que seas. Ah, pero es que yo no estudié, y la verdad es que yo no, digamos, yo no tengo terreno, aquí donde estamos es alquilado. No, 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 cambia tu mentalidad, de eso no se trata. Él siempre te va a llevar a la cabeza de muchas cosas y no tiene nada que ver con situaciones que tengan que ver con lo material. Porque hay mucha gente que confía en lo material. Tú no debes, ni nosotros debemos de confiar en lo material. Lo primero que tenemos que poner como fundamento en nuestra vida es al Señor. ¿Por qué? Porque hoy lo material se va, mañana puede ser que vuelva, puede ser que vuelve menos o puede ser que vuelva mucho. Yo no voy a cambiar. Yo sigo siendo este ser. Yo soy un ser de impacto para la vida en el nombre del Señor. Yo sigo siendo un hijo de Dios. Eso no lo cambiará nada ni nadie. No tiene que ver con dinero, porque hay gente que incluso se ha quitado la vida porque perdió todo su dinero. Hay gente que se ha quitado la vida porque perdió su matrimonio. Hay gente que se ha quitado la vida porque ya no tiene la misma relación social con otras personas. Oiga, esto es importante que nosotros lo tengamos, importante que nosotros lo tengamos en nuestra vida. Dice el pasaje de Levítico 26:13. Yo soy el Señor tu Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto para que ya no seas un esclavo. Yo quebré de su cuello, del cuello de ustedes, el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. ¡Wow!
Eso no es novedoso, eso siempre ha sido, el Señor siempre ha querido que nosotros seamos personas dignas, que seamos personas con una identidad y que además seamos de impacto para el mundo, que seamos personas que confiamos en el Señor al 100%. Número dos, y esto es importante también. Señor, pero ¿por qué nos tienes que pasar por el desierto? Para hacerte resistente, para hacerte resistente. Miren, en estos días conversé con un amigo y estuvimos hablando de diferentes cosas y ya le pregunté que cómo iba él, que cómo estaba la familia y me dijo que estaba un poco, digamos, desanimado. Vamos a ver, viene aquí, dice, estoy viendo en mi celular, en el WhatsApp, donde estuvimos conversando. Viera cómo me fortaleció la inteligencia emocional de aquel coaching que aprendí y que llevamos con tales personas. No olvido eso. Eso me ayudó mucho en mi personalidad. Entonces yo le hice la pregunta. Sin duda se trata de una situación que has tenido en tu empresa. ¿O es que estás teniendo algunas pruebillas ahí en la empresa donde está? Y él me dice, no, no es eso. Es que perdí la casa. Mi mamá está con cáncer y las cosillas no han salido como yo he querido. ¡Wow! ¡Wow! Está pasando, él está pasando por un desierto. Nada le está saliendo. ¿Se imagina usted lo que es vivir en una casa por mucho tiempo? Darse cuenta, y esto pasó ahora precisamente por lo del asunto de la pandemia, que mucha gente se ha afectado. Bueno, él ya no pudo más, ya no pudo más. Dice, vea, en el pasado me pasó lo mismo. Oiga, ponga atención a esto. Dice, en el pasado me pasó lo mismo y dos veces tuve que levantarme del suelo, con la ayuda de otros, por supuesto. Pero eso no me ha faltado. Tampoco voluntad. Esta vez también va a ser así, pero poniéndole, sin esperar que me caiga nada del cielo. ¿Qué les parece? Increíble, ¿verdad? Qué valentía de persona y qué admirable es una situación como esta. Él está pasando por una situación nada halagüeña. Yo incluso le pregunté, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijas? Y él empezó a decirme, bueno, por supuesto que están muy desanimadas. No es para menos. Perdimos nuestra casa. Oiga, una persona que tenía claro que esa era ya su casa, ahí está su familia y todo, y esta situación les hizo perder la casa y ahora le dan la noticia de que su mamá tiene cáncer. Wow. Me llama la atención porque de verdad que todos nosotros pensamos que, bueno, a mí no me tocó la pandemia, por dicha. No, tranquilo, porque precisamente nosotros debemos de saber que siempre hemos de pasar por un desierto en la vida, no importa cuál sea. Yo no le estoy deseando el mal, pero le puedo decir que el Señor siempre nos va a pasar por un desierto y aunque le preguntemos, Señor, ¿por qué? Precisamente lo primero que Dios necesita es cambiar nuestra mentalidad en las cosas en las cuales hemos de confiar y en cuáles estamos confiando. Y número dos, para hacernos más resistentes. Necesitamos ser personas más resistentes, con mayor capacidad. ¿Por qué? Porque vienen retos nuevos. Si no pasa este desierto, el pueblo de Israel no conquista grandes territorios, territorios de mucha abundancia y de mucha bendición. Si ellos no se preparan ahora, si no se vuelven más musculosos, por decirlo de alguna manera, va a ser muy difícil que ellos puedan avanzar a unas cosas mejores. Y esta es la realidad de Dios. Nosotros no avanzamos si primero no resistimos. Si no somos capaces, como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Oiga, no tema, no desmaye. No tema, no desmaye. No temas, no desmayes. Tenemos que ser personas resistentes. Deuteronomio capítulo 11, por favor, vaya conmigo, vamos a leerlo, capítulo 11 y luego el capítulo 18, 11:8, dice así la palabra. Preste atención. Por eso guardarás todos estos mandamientos que yo te doy hoy, para que sean fuertes y tomen posesión de la tierra donde van a pasar para apoderarse de ella.
y prolongarán todos sus días en el país que el Señor juró dar a sus padres y a su descendencia, tierra que emana leche y miel. Porque la tierra que van a poseer no es como el país de Egipto, de donde salieron, en el cual después de haber sembrado había que regar a fuerza de brazos como en las huertas, sino que es la tierra de montes y valles que bebe el agua de la lluvia del cielo. De esta tierra cuida el Señor tu Dios, y sus ojos están constantemente puestos desde que comienza el año hasta que termina. Oiga, lo más importante de todo, y a veces la gente se fija solo en eso, una vez más, por eso hay que tener un cambio de mentalidad. La gente se fija en la tierra prometida, la tierra que Dios nos dará, y se les olvida que es gracias al cuidado de Dios que las cosas que tenemos son y existen. Y esta es la parte elemental del proceso. Es necesario que aprendamos primero a cambiar de mentalidad. Es por Dios que las cosas van a seguir adelante. Yo tengo que seguir en el Señor, cualquiera que sea mi desierto, cualquiera que sea mi circunstancia. Y un desierto no es para mal, tal y como Él mismo lo dice en esta lectura. Un desierto es importante porque te pone a vos en una condición disciplinatoria o disciplinaria que te va a ayudar muchísimo a reforzarte, a tener más fuerza, a ser más poderoso, a ser más valiente, a ser más resistente. ¿Por qué? Porque la tierra que viene a continuación es muy poderosa y hay que sostenerla. Esta es la idea. La idea es que pases ahí por mucho tiempo porque el Señor estará contigo. No sé si me explico en este caso con respecto a lo importante que es pasar por un desierto. No es nada malo. Claro, para nosotros es irritante, es molesto, nos saca del estado de conformidad en el cual estamos, pero realmente saca muchas de las cosas que nosotros tenemos ahí guardadas y tal vez incluso ni siquiera sabíamos que nosotros las teníamos. Ciertamente lo que viene a continuación después de un desierto son las grandiosas cosas, pero esas grandiosas cosas no nos van a ser regaladas. Esas grandes cosas, como decía este compañero, este ex compañero, decía, a mí nada me lo han regalado, nada viene del cielo. Sí, hay que trabajar mucho, sí, hay que entrar por el desierto, pero efectivamente las cosas se celebran mejor cuando nosotros estamos en una relación con Dios y entendemos perfectamente que el desierto es para hacernos más resistentes, porque vienen cosas mejores para nuestras vidas. En el capítulo 18, versículo 9 al 14, dice la palabra de Dios así. Permítame, voy a leer para ustedes. Estoy leyendo en la Biblia latinoamericana. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a sus hijos o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamiento, consulte a los astros, que no haya entre ustedes brujos ni hechiceros, y que no se haya nadie que se dedique a la superstición o consulte a los espíritus, que no se haya ninguno de ustedes que sea adivino o quien pregunte a los muertos, porque yo, el Señor, aborrezco a los que se dedican a todo esto y los expulso de delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te debes de portar bien en todo lo que el Señor tu Dios te dice. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y a adivinos, pero a ti el Señor tu Dios te dio algo diferente. Esto es importante también que entendamos. ¿Por qué? Porque sí, hay gente que dice, bueno, yo confío en el Señor, pero también compro la lotería. Yo confío en el Señor, pero me gusta de vez en cuando escuchar esos programillas que le leen la mano a uno y el horóscopo y esos que dicen que nos irá bien y tome la lluvia de bendición y esos que promulgan palabras y frases que son muy prósperas. A mí me gusta mucho andar llamando emisoras y llamando a televisoras para decirles que por favor también se acuerden de mí en las cosas que ellos hacen. Eso, dice la Biblia, el Señor lo aborrece por una sencilla razón.
son inútiles, no tiene ningún sentido una situación como esta, y más bien por el contrario, empiezan a minar nuestra seguridad en Dios. Son inútiles y minan nuestra seguridad en Dios. Nos ponen en jaque, porque muchas veces le creemos nosotros más al santo de no sé qué que me dará un novio que a lo que Dios realmente dice en sus mandamientos. Y en esto nosotros tenemos que hacer siempre una evaluación sobre cómo anda nuestra vida, cómo es que anda nuestra vida. Dios no quiere que nosotros seamos flojos, que seamos personas débiles, sin capacidad, sin tener esa disciplina, sin ser éticos y sin ser valientes. Nosotros tenemos que aprender a tener esa capacidad para hacerlo. Hay un libro que se llama Padre Rico y Padre Pobre. El autor, Robert Kiyosaki, dice, refiriéndose a la riqueza que todo ser humano podría tener, él dice, la riqueza es la capacidad que tiene una persona de sobrevivir un número de días. ¿Qué tan millonarios somos nosotros si nos quitan todo en lo que confiamos? ¿Qué tanto creemos que nos volveremos a levantar? ¿Qué tanto creemos nosotros que podemos seguir siendo virtuosos, que podemos tener todavía la inteligencia para poder avanzar, para poder cambiar nuestra circunstancia? Eso es riqueza. Y esta gran riqueza debe estar siempre fundamentada en el Señor. En esta palabra de Deuteronomio capítulo 11, el Señor usa una palabra bastante particular y es prescribir. Y prescribir es una acción que realiza un médico cuando receta los fármacos que debe ingerir un paciente como parte del tratamiento de una enfermedad o de un trastorno de la salud. ¿Y sabe qué es lo que busca? Mejorar la salud y el buen desempeño de ese paciente. Cuando el Señor dice, estos mandamientos que yo te prescribo hoy, significa que esta es la medicina para que cuando yo pase por un desierto, por una situación difícil, pase sin ningún problema, pase sin sentirme humillado, sin sentirme avergonzado, sin sentirme que ya Dios no me quiere o que seguramente estoy en un gran pecado, para no tener esas concepciones que muchas veces le llegan a la mente a uno y que realmente lo sacan de lo que verdaderamente es nuestra verdadera batalla. Número tres. Señor, ¿pero por qué me pasas por el desierto? Hijo, porque yo, o hija, yo necesito que tú aprendas. A veces hay personas que piensan que la vida ya la tienen concebida, se creen productos terminados en la vida. Y no, que va, yo puedo tener 80 años y todavía seguir aprendiendo. Yo puedo tener muchas circunstancias en nuestra vida, en la vida que hayamos aprendido nosotros, ver personas caer, ver personas morir, ver situaciones de personas que han perdido todo, ver personas que se han levantado y aún así todavía tenemos muchas cosas que aprender. Tenemos que estar abiertos al aprendizaje. El desierto nos ayuda mucho no solamente a ser resistentes o a cambiar nuestra mentalidad, también nos enseña cosas que no sabíamos. Y me encanta eso, me encanta, porque en el capítulo 8, el Señor dice, en el capítulo 8 que leímos ahora, el Señor le dice al pueblo de Israel, vean, ustedes tienen que entender que sí, yo los llevé por el desierto y los humillé terriblemente, Y sí, efectivamente a veces las personas necesitan en ese desierto sacar toda su arrogancia, sacar ese orgullo, ese tipo de vanidad que muchas veces tienen en función de muchas de las cosas que logran poseer. Es importante que reflexionemos sobre eso. Pero dice el Señor por otro lado, pero no solamente eso les enseñé, también les enseñé a que su ropa no se desgastaba, que ustedes nunca sufrieron calor ni frío, que ustedes en el desierto, aún a pesar de esas circunstancias, yo siempre les cuidé y les mantuve bien a ustedes. No solamente eso, esa es la tercera cosa entonces que el Señor nos está enseñando, pues Él les dice, y ustedes comieron de un maná algo que en su vida habían comido. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto.
¿Cuántas cosas nos da el Señor a probar que nunca en la vida habíamos pasado? O que tal vez pensamos, bueno, ya he pasado yo por tantas cosas que ya no me preocupo. Cuando en ese momento entras en una circunstancia que no conocías. En Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9, el mismo Señor dice, mira, yo necesito que te esfuerces por aprender estos mandamientos. Yo quiero que los mandamientos tú los tengas en tu cabeza, que los pongas en tu mano, no importa. Escríbelos en las paredes. Mira, cuando vayas rumbo al trabajo, ahí en el bus donde vas, en la moto donde estás, en el carro a pie, como sea, que por favor las recuerdes, las estés recordando. Dáselas a tus hijos, enséñaselas también a tus hijos. Yo necesito que hagas así. Nunca te olvides de mi ley. Y por favor, vaya conmigo a Deuteronomio 31:12. Deuteronomio 31:12. 31:12. Dice así: reúne al pueblo, hombres, mujeres, niños y al forastero que vive en tus ciudades, para que escuchen, aprendan a temer a Dios y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Así es, así es. Tenemos que practicar esta palabra, no se nos puede olvidar. Y el Señor nos irá dando aquellas cosas que Él quiere que nos quite. Entonces vamos a poder aprender. Es cierto, hay cosas que a veces el Señor tiene que quitarnos para aprender. Hay cosas que el Señor nos va a cuidar y nos va a mantener y nos va a ayudar a pesar de las circunstancias tan adversas que vamos a tener, una mala economía, etcétera. Pero aquí estamos y eso es todo un aprendizaje. E igualmente el Señor nos va a enseñar aquellas cosas que ni siquiera se nos ocurrirían a nosotros que habrían de pasar. Es necesario entonces que nosotros aprendamos. Y aquí hay una palabra clave que es importante en el capítulo 6, 6 al 9, y es repetir, repetir, repetir. Es necesario que esto sea parte integral, que los mandamientos de Dios sean parte integral de nuestra vida. Y le voy a dar otra cosa que he escuchado mucho de la gente últimamente y que tiene relación precisamente con este asunto de repetir, que la vida en este caso es tan buena maestra que si no aprendiste la lección, te la vuelve a repetir. ¿Me escuchó? Se la vuelvo a repetir. La vida es tan buena maestra que si no aprendiste la lección, te la vuelve a repetir. Entonces aprendamos, no caigamos dos veces en la misma circunstancia. Como dice el libro de Deuteronomio 31, debemos de entender y cumplir todos los mandamientos. Entender y cumplirlos todos. No me puedo quedar yo con la duda. Bueno, esto Señor, no lo entendí. Bueno, ¿qué va a haber? No lo entendí. No, Señor, entiéndalo y cúmplalo, porque todos tenemos que hacerlo. Y número 4, ¿por qué, Señor, me estás mandando por el desierto? Para amar y confiar en Dios. Tenemos que amar y confiar en el Señor. Tenemos que amar y confiar en el Señor. Él, como dice Deuteronomio 11 hasta el 22, no lo leemos ahora por tiempo, pero lo puede leer usted en su casa, dice que Él va a estar siempre, todo el tiempo con nosotros. Pero Señor, estoy pasando por este desierto, me siento terrible, se me han robado la paz, Señor, ya no tengo bienes, ya no tengo familia, ahora perdí el trabajo, Señor, Señor, no estoy bien. Sí, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo estaré contigo. Tu deber es amarme. Amarme y confiar en mí. Tu deber es amarme y confiar en mí. ¿Qué es amar? Amar es obedecer. Amar es servir. Y amar es enseñar con humildad. Debemos de enseñar también a otros con toda humildad. Vea, yo le voy a decir mi propio testimonio. Hablarle así a la gente. Hablarle así a la gente. Y número 5, ya para ir terminando con esto. ¿Por qué el Señor nos pasa por el desierto? Hoy el Señor, cuando volví a ver este pasaje, me hizo cambiar incluso la misma filmina que yo tenía anteriormente cuando hice originalmente esta enseñanza.
El punto número 5 me ha llevado a algo importantísimo. ¿Por qué es que el Señor lo pasa a usted por el desierto? ¿Se ha puesto a pensar? Porque a veces no suceden las cosas que quiero. Digamos, yo ando en busca de un amor, pero ese amor nada que viene, o el que viene está malo. ¿Por qué será? ¿Por qué, Señor, si yo estoy buscando un trabajo, cada día me supero, no hay forma de que salga un trabajo? ¿Por qué, Señor, si yo las cosas, los proyectos, las cosas las hago bien, por qué la gente sigue diciendo que salgo mal? Bueno, aquí tenemos, porque ese es el desierto, ¿verdad? Ese es el desierto que nosotros decimos. Aquí tenemos una gran respuesta de Dios. ¿Por qué, Señor, me pasas por el desierto? Para que creas que aún a pesar de las situaciones sobre las cuales estás pasando hoy, sí se puede. Sí encontrarás en medio del desierto. Ve, conforme se va aclarando todo, si lo ven en esa imagen, conforme se va aclarando todo, se despeja la arena, se despejan las dificultades, se despejan las condiciones. Ahí ha estado el tesoro. Debes seguir adelante. Debes proseguir adelante. No puedes rehusar a que el Señor te use en medio de un desierto, que te enseñe, que te quite los pensamientos que tienes que son equivocados, que te ayude a fortalecerte, que el Señor sea tu guía en todo momento, que te enseñe el Señor y que además lo ames a Él. ¿Sabes por qué? Porque en conclusión, tú tienes que creer que aún pasando por el desierto, sí se puede llegar a la tierra prometida. Ahí ha estado siempre, siempre ha estado allí la tierra prometida, solo que no la veíamos por el polvo, por las diferentes situaciones, que este calor, que las cosas que me han venido pasando a mí durante todo este tiempo. Sí, claro, claro que es entendible que a veces uno no ve la luz al final del túnel. Claro que es lógico que pensemos así, pero ella está y está seguro porque lo que Dios nos ha prometido, Él lo ha de cumplir. Cumplimos nosotros los mandamientos, Él traerá para nosotros prosperidad y vida, siempre y cuando sigamos confiando en Él. No ahora porque estamos en el desierto, sino también cuando tengamos abundancia o cuando tengamos escasez. Siempre debemos de confiar en el Señor. Deuteronomio capítulo 34 dice así la palabra, del 1 al 5 dice. Dice, Moisés subió del llano estéril de Moab. Oiga, oyó lo que acabo de leer. Moisés subió del llano estéril. Señores, que aquí en este lugar, en esta situación en la cual estoy en este momento, no hay nada, Señor. Nada sale, Señor. Nada, ninguna cosa me está saliendo, Señor. Mis negocios se han caído, esto ha pasado, ya perdí la casa, ya no. Señor, en este desierto, en este llano estéril de Moab, Señor, ¿dónde está la bendición? Ahí lo dice. Moisés subió de ese lugar al cerro de Nebo, a la cumbre de Pisga, frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar de Occidente, el Negev y la llanura, el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo el Señor, esta, aunque vos estabas pensando, estoy pregando tanto, luchando tanto en este desierto, ahí mismo está tu bendición. Sigue adelante, ya estás a punto de conquistar la tierra. Esta es la tierra que te prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y juré que se las daría a su descendencia. Dejo que las veas con tus propios ojos, pero si sigues insistiendo en ello, no entrarás en ella. Y así le pasó a Moisés. Así exactamente le pasó a Moisés. Dice la Biblia que allí Moisés murió, siervo del Señor en el país de Moab, conforme a lo que el Señor tenía para él dispuesto. ¿Qué es lo que vemos nosotros al final? Finalmente veremos la tierra que el Señor nos prometió. Señor, ¿por qué es que tú nos pasas por este desierto? Número 1,
porque el Señor quiere que cambiemos nuestra mentalidad. Número 2, porque el Señor lo que quiere es robustecernos, que nosotros seamos más fuertes, porque vienen cosas mejores, cosas y retos mayores que nosotros tenemos que afrontar. Número 3, porque es importante que nosotros aprendamos cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas en el Señor. Siempre, siempre. Eso no lo vas a evitar jamás. Siempre el Señor quiere enseñarnos cosas nuevas. No somos un producto terminado. Y número 4, porque sin duda alguna el Señor quiere que le amemos. Y número 5, porque allí mismo está la tierra que Él nos prometió. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta bendición que tú nos das, Señor. Gracias por tu amor por nosotros, Padre, hacia cada una y cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito el Señor. Que el Padre les bendiga a todos y nos estamos hablando en un buen tiempo. El Padre les bendiga y queda con nosotros ahora don Melquisedec para tener unos mensajes que son importantes.